En el libro de Juan, en el capítulo número 13. Juan, capítulo número 13, gloria al Señor. Este día estamos contentos, primero porque tenemos la oportunidad de volver a verle. Sí, amén. Vemos que está bien, vemos que pues está en la casa de Dios. Sí, amén. Y mientras haya vida, hermanos, hay esperanza. Sí, amén. Mientras hay vida, hay esperanza y deseo de seguir luchando. Eso es lo que debe de imperar, eso es lo que debe de morar en nuestros corazones. Deseo de seguir luchando, hermano. Deseo de seguir batallando, deseo de seguir hacia adelante, ¿verdad? Aunque tarde la respuesta, como dice la alabanza, aunque tarde la respuesta, aunque no se vea la luz al final del túnel, hermano. Pero el Señor no pierde ni una. Amén. No pierde ninguna. Libro de Juan, capítulo número 13. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Los primeros 5 versículos. Gloria al Señor. Los primeros 5 versículos. Si puede hacerle zoom, hermano Walter. ¿Sí, amén? Ok, nos vamos a poner de pie. Y dice el Señor así en su palabra. Esta noche queremos hablar, hermanos, acerca del camino a la grandeza. El camino a la grandeza. ¿Sí? El camino a la grandeza. Y dice el Señor en su palabra, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, dice, hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿qué hizo? Se levantó de la cena y se quitó su manto. Tomando una toalla, dice, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta noche. Te damos las gracias, mi Dios, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por la vida. Te damos las gracias, Señor, por la esperanza, por la salvación, Señor. Porque, Padre, confiamos que tú eres un Dios amoroso. Confiamos, Señor, que tú eres un Dios poderoso. Confiamos, Señor, que cualquier problema que nos acontezca no te tomó por sorpresa. Que tú tienes una salida, tú tienes una provisión. Que como buen Padre estás pendiente de nosotros que somos tus hijos, que nunca nos has desamparado, y aunque parezca, Señor, aunque parezca que estamos luchando solos, tú siempre estás de nuestro lado, tú siempre estás a nuestro favor. Confiamos en eso y lo creemos. Que tu palabra, Señor, pueda ser bendecida, que tu palabra, Señor, pueda encontrar hueco en nuestros corazones, pueda encontrar cabida, y que podamos ser, Señor, no solo oidores, sino también hacedores. Bendice, mi Dios, este pueblo que fielmente te sigue y te sirve. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Esta noche estamos contentos, hermanos, porque tenemos también la oportunidad de ver a nuestro hermano Víctor, a quien le damos la bienvenida, ¿verdad? Y le damos un aplauso también, gloria al Señor. Porque siempre es bueno vernos, amén. Si usted quiere ver, hermano, si usted quiere ver de qué está hecha una persona,
dele poder. ¿Me está siguiendo? Si usted quiere ver de qué una persona está hecha, dele poder. Y el poder va a sacar a luz de qué realmente está hecha esa persona. Amén. Por eso es que a veces cuando a una persona se le da un poquito de poder, se le asciende, cuando a una persona se le da un cargo, ¿qué es lo que ocurre? Algunas veces se infla como que sapo, ¿verdad? Se infla. ¿Y qué dice la gente? Se le subió el aserrín a la cabeza, dice. ¿Sí, amén? Porque el poder manifiesta de qué realmente estamos hechos. Fíjese que en El Salvador ahorita se está viviendo uno de los momentos más difíciles de la historia del país. Tal vez en Nicaragua la situación también está difícil, pero en Nicaragua como que la situación ya se rebalsó porque hay violencia, hay persecución, hay represión, ¿verdad? Hay muertos, no sé cuántos muertos van ya, pero más de 300 muertos. ¿Por qué? Porque el señor presidente diga conmigo, aferra. ¿A qué se aferra? Al poder, a la posición. Y no quiere soltar el hueso, no quiere soltar la presidencia, el señor Ortega. Y a pesar de las manifestaciones, a pesar de las revueltas, a pesar de los problemas, sigue aferrado a eso de donde saca. Pues en El Salvador la cosa no ha llegado a ese extremo, pero igual en El Salvador la situación está bien difícil políticamente. El pueblo, hermanos, cansado de los dos partidos más grandes, la derecha y la izquierda. El pueblo, hermano, cansado de corrupción, cansado de robos, cansado de ver los mismos dinosaurios en la Asamblea Legislativa, etcétera, etcétera, ocupando cargos públicos, donde el único propósito, la única intención, ¿cuál es? Robar y hacerse ricos. Y entonces el pueblo está cansado. Y usted ve las noticias y en medio de todo eso, ¿verdad? Aunque surjan otras posibilidades, aunque surjan otras opciones, pero es tan grande el hambre por el poder, es tan grande el hambre por seguir, como dicen, ¿verdad? Exprimiendo la pobre vaquita, que hermano, cada día se ven cosas. Se ven cosas que nunca se han visto, para no entrar en mayor detalle. Pero ¿cuál es el punto? Que se aferran ¿a qué? Al poder. Porque el concepto del mundo es que cuando alcanzamos una posición, el concepto del mundo es que cuando alcanzamos un puesto, el concepto del mundo es que cuando tenemos un cargo, no estamos para servir, sino ¿para qué? Para servirnos de la gente. Pero en la Escritura no es así. El Señor trazó otro camino. A veces, hermanos, parecería que la Biblia es un tanto contradictoria. A veces la palabra es un tanto al revés. Por eso dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos, dice, no son vuestros caminos. El mundo le dice, el que pega primero, pega dos veces. Eso lo dice el mundo. El Señor, ¿qué le dice? Si te pegan en una mejilla, pon la otra. El mundo le dice, oh, si te ofenden, defendete. Grita más. La palabra le dice, la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Ve cómo la palabra manda qué? Al revés de lo que el mundo dice. La palabra dice, hónrales al hombre, pasar por alto la ofensa. Ignorar. El mundo que le dice, no, si te dijeron una cosa, grita más fuerte, defendete. En el servicio es algo similar. El Señor traza el camino a la grandeza, pero lo traza de manera diferente. Ahora vea en primer lugar, vea por qué razón el Señor necesita darles una lección a sus discípulos.
en el versículo número 1 del capítulo 13. Y dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo, dice Jesús, que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta ¿dónde? Los amó hasta el fin. Le he platicado en otros días anteriores, en otros jueves, aquí prácticamente el ministerio del Señor Jesucristo, ¿qué ocurrió? El ministerio público de Jesús ya terminó. ¿Qué semana es esta de Jesús? ¿Perdón? Esta semana es la última. Ya terminó de predicar en la calle. Ya terminó de predicar a las multitudes. Prácticamente son los últimos días de Jesús. Son los últimos días de Jesús. Y se ha dado un gran problema. El problema es que Cristo les está comentando que Él ya va para casa. ¿Me está siguiendo? Cristo les está comentando que Él ya va de nuevo al Padre, que los va a dejar solos. Cristo les está diciendo es necesario que el Hijo de Dios padezca, que sea alzado en una cruz, que sea vituperado, golpeado, que sea lastimado, va a enmudecer como oveja, va a ir al matadero, van a hacer cosas indescriptibles con el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él. ¿Y cuál cree que es el problema? Que los discípulos, en lugar de prestarle atención acerca de lo que Él está diciendo, están más enfocados en sus propios asuntos. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 22. Y a veces, hermano, eso que ocurrió con los discípulos es lo mismo que ocurre con nosotros. Vea Lucas 22. Porque, hermanos, el Señor habla a través de diferentes medios. ¿Sí, amén? ¿Usted cree que Dios habla? Sí, amén. Cada vez que venimos a la casa de Dios, ¿usted cree que Dios habla? Cada vez que usted abre la palabra, ¿usted cree que Dios habla? Cada vez que le ora al Señor y luego guarda silencio y escucha la respuesta del Señor en su corazón y en su mente, ¿usted cree que Dios la habla? Dios habla, hermano. Aun cuando calla, está hablando. Cuando calla, está hablando. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que a veces parecería que el Señor está hablando y lo que está diciendo está cayendo, diga conmigo, en saco roto. Porque por aquí nos entra y por aquí nos sale. Parecería que no encuentra cabida para que nosotros, hermanos, guardemos lo que Él nos está diciendo. Y mire qué duro en Lucas capítulo 22. Sí, Lucas en el 22, en el 40, ahorita. Lucas 22, déjeme ver. En el versículo 24. Y si usted ve desde el versículo 22. Vea lo que Cristo les está diciendo. Acá está narrando la misma historia de Juan. Es un pasaje paralelo. ¿Me está siguiendo? En el 22 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, dice, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es, dice, entregado. Versículo 23. O si usted, 23. Entonces dice, ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería, dice, el que había de ser esto? 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería, dice, el mayor. O sea, hermano, el Señor les está diciendo, póngame atención, el Señor les está comentando que, hermanos, va a ser traicionado. Que uno de los 12 que anda con él va a traicionarlo, lo va a entregar por unas monedas, anda buscando ocasión para entregarlo a las autoridades, va a sufrir un montón de cosas, que esa es la última Pascua que va a celebrar con ellos, y vienen ellos
primero empiezan a discutir quién es el que va a entregarlos. Empiezan a volver a ver todos. Imagínense la escena. Uno de los que está aquí va a entregar al Señor. ¿Cómo nos empezaríamos a volver a ver todos? Vuelve a ver a su vecino. ¿Cómo nos miraríamos? Y usted diría, la tía se mira bien calladita, ¿verdad? Pero dicen que los calladitos son tremendos, ¿verdad? Otro diría, no, yo creo que aquella, porque aquella es bien revoltosa. A aquella le gusta, donde hay revuelta, donde hay pleitos, ahí está siempre ella, o ahí está siempre él. Los discípulos empiezan a discutir quién es el que lo va a entregar, pero no se acaba ahí la situación. Luego comienzan a discutir, empieza una disputa, a ver quién va a ocupar las posiciones, cómo se van a repartir el poder, quién va a quedar en lugar de Jesús. ¿Me está siguiendo? Entonces viene el Señor y póngase en los zapatos del Señor. Usted les está diciendo todo lo que va a pasar y los discípulos le salen ¿con qué? Con eso. ¿Qué cree que pensó el Señor en ese momento? ¿Qué cree que pensó? Ayúdeme. ¿Qué habrá pensado el Señor? Dice, wow, 3 años he estado con estos. Les he predicado, les he enseñado. He hecho milagros delante de ellos. He resucitado muertos, le he dado vista a los ciegos, he levantado paralíticos, he levantado cojos, he devuelto hijos o hijas muertos o muertas a sus padres o a sus madres. Los panes los multipliqué, los peces los multipliqué, calmé la tempestad en el agua, sané leprosos, saqué a Lázaro de la muerte. Y les estoy diciendo que es necesario que yo padezca y me salen con que quién va a quedar a cargo cuando yo me vaya. Estos están peleando quién va a ser el que me va a ocupar el lugar. Y entonces dice, ya sé, voy a tener que darles un ejemplo. Pero vuelva Juan. ¿Qué es lo que le da la paciencia al Señor? De soportar, llamémosle la testarudez de sus discípulos. ¿Qué cree que le da la paciencia para seguir lidiando con ellos? Lea el versículo 1. Ajá. ¿Qué fue lo que le permitió al Señor, a pesar, hermano, de las imperfecciones, a pesar de la carnalidad o a pesar, hermano, de la falta de discernimiento de los apóstoles? ¿Qué fue lo que le permitió seguir lidiando con ellos? El amor. ¿Qué cree que le permite al Señor seguir lidiando con nosotros? El amor. Dice la palabra, por eso, en el versículo número 1 dice, sabiendo Jesús que su hora ya había llegado, ya estaba listo, dice, para que pasase de este mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos, dice, que estaban en el mundo, dice, ¿qué ocurrió? Los amó hasta el fin. El amor le permitía al Señor seguir tolerando, seguir comprendiendo, seguir teniéndole paciencia, seguir aceptándolos. ¿A quiénes? A sus discípulos. Y es lo mismo que hace con nosotros, hermano. Y es lo mismo que espera de quiénes? De nosotros. Porque cuando nosotros amamos, ¿hasta dónde? Hasta el fin. Estamos en la capacidad de ¿qué? Estamos en la capacidad de lidiar con cualquier persona y con cualquier situación. Hermano, yo no sé qué problema puede estar atravesando esta noche, pero si usted está seguro, oiga lo que le voy a decir. Yo no sé qué problema está atravesando, yo no sé qué dificultad está atravesando, yo no sé qué enfermedad tiene, yo no sé con qué está batiéndose usted esta noche.
Pero si usted cree verdaderamente, si usted cree, si usted no duda que el Señor lo va a amar hasta el fin, hermano, puede tener la garantía que va a salir de donde está. Porque Dios lo va a amar hasta el fin. Hasta el fin. Hasta el fin. Dios lo va a amar, hermano, hasta que llegue el final de la situación. Ahora, hermano, esa es una garantía para no sentirse solo. Esa es una garantía, hermano, para no desanimarse. Hermano, esa es una garantía, hermano, para no deprimirse. Porque no importa la situación, óigame, no importa hasta dónde llegue la situación, no importa hasta dónde se alargue, no importa, hermano, hasta dónde descienda, no importa, hermano, hasta dónde llegue, hasta el fin, el Señor lo va a amar y va a estar a su lado. Y eso debería de ser motivo ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? De gozo, de seguridad. Ese debería de ser motivo, hermano, de esperanza. Esperanza. Ese debería ser motivo de fe, de llamar las cosas que no son como si fuesen. Y decir, Señor, me vas a amar, yo sé que me vas a amar, me amas, me vas a amar hasta el final de las consecuencias, hasta el último me vas a amar, no me vas a abandonar, no me vas a dejar solo, no me vas a desamparar, no me vas a desechar, yo sé que me vas a amar hasta el fin. Y hasta donde llegue esta situación, ahí vas a estar y de ahí me vas a levantar, Señor. Debería de ser motivo ¿para qué? Para estar optimistas, confiados. Debería de ser motivo para estar agradecidos también. Agradecidos. Fíjese que el Señor los amó hasta el fin. Y cuando usted ama hasta el fin, incluye dos cosas. Incluye a pesar de. El Señor los amó hasta el fin, es decir, los amó a pesar de. Piense en la persona que le da guerra. A pesar de, lo amamos. Porque amar solo las virtudes. Dice, es buena persona, es acá, es allá. Y cuando empieza a enumerar los defectos, gritón, gruñón, gruñona, gritona, mandona, mandón, descuidado, descuidada, etcétera. Pero amar hasta el fin es amar a pesar de. Y ese a pesar de, ¿verdad? Que caben tantas cosas, ¿verdad? Usted puede decirle, mira, sabes que a pesar de todo yo te amo. A pesar que me sacaste onda por ratos. A pesar que me llevas al límite la paciencia. Pero a pesar de eso yo te amo. A pesar de. Y la otra es, Jesús amó hasta el fin a través de los sufrimientos. Jesús nos amó a pesar de lo que somos aún. Y la prueba del amor de Jesús fue que nos amó a través de ¿qué? A través de los sufrimientos. Porque eso de que el amor y los cuentos de hadas y el amor como lo pinta Hollywood y el amor como Romeo y Julieta y el amor como las movies románticas que todas terminan en un final feliz. Hermano, si no hay sufrimientos no puede amar hasta el fin. Pongamos el ejemplo de nuestros hijos. Hasta el fin los amamos. A través de los sufrimientos, porque sí que nos dan sufrimiento a veces. Acongojan nuestro corazón, lo entristecen, lo preocupan. ¿Sí? Pero a través de los sufrimientos, si no es a través de los sufrimientos, no podemos amar hasta el fin. Entonces el Señor dice, bueno, a pesar que estos no entienden y en lugar de preguntarme qué va a pasar, se están peleando el puesto, pero yo los amo hasta el fin.
Ahora, ve el versículo número 2. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, dice que le entregase. El versículo 12 es como un paréntesis, hermanos, porque el versículo 2 le da como la señal al Señor de que sí, que el tiempo ya está listo. El versículo 2 es como la señal que definitivamente el tiempo ya está cumplido. Quiero decirle algo, Judas se cree que Judas, después que cenaron en Betania, ahí empezó Judas a querer entregar al Señor. Hace unos 2, 3 jueves predicábamos acerca de cuando comieron en Betania. Y cuando comieron en Betania, usted recuerda que María rompe el vaso de perfume, rompe el vaso de perfume y empieza a lavar los pies del Señor y a enjugar con su cabello los pies, ¿sí? Desde ese momento Judas ya anda pensando, Judas ya andaba hablando con los principales que cuánto le dan por entregarlo. Pero acá, en este versículo número 2, ya Judas ya decidió que lo va a entregar esa noche. Entonces eso le enciende la alarma al Señor y dice, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Yo estoy por partir, ya tengo que darle las indicaciones finales a los discípulos. Porque yo me voy a ir, ya no voy a estar con ellos y ellos son los que van a levantar la iglesia. Entonces el versículo número 2 es como ese interruptor que enciende la alarma y dice, no, lo que hay que hacerlo ya, porque ya no hay tiempo. ¿Sí, amén? Y entonces, en el versículo número 3, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, dice, se la ciñó. ¿Qué significa? Hermanos, estaban cenando. La mesa no eran como las de nosotros. La mesa no eran con sillas. La mesa alcanzaba ligeramente la altura de la silla donde está sentado usted. La mesa era de la altura de la silla. Significa que ellos se sentaban ¿dónde? Se sentaban en el piso, ¿sí? Y se recostaban en la mesa para poder comer. Cuando dice que se levantó de la cena, realmente lo que está diciendo es que se incorporó, se levantó del suelo y se puso de pie. Se pone de pie y entonces lo que le estoy diciendo, digo, bueno, estos no han entendido todavía, no han comprendido la dimensión de lo que viene. No han entendido la dimensión de lo que viene. Voy a tener que ilustrárselos con un ejemplo. ¿Me está siguiendo? Voy a tener que ilustrárselos con un ejemplo. Voy a tener que ilustrárselos de manera práctica. Porque igual nosotros, hermanos, muchas veces no entendemos la dimensión de las cosas, la dimensión de las decisiones que estamos tomando. No las entendemos. Usted cree que es una decisión pequeña, pero no se imagina que esa decisión, hermano, va a acarrear grandes consecuencias, sea para bien o sea para mal. Y entonces Jesús se levanta, ¿sí, amén? Se quita su manto, se quita las vestiduras de encima y luego ¿qué hace? Toma una toalla y se la ciñe. Supuestamente es una toalla de gran tamaño. Se la envuelve y se ciñe. A todo esto, ¿a dónde han quedado los apóstoles? ¿A dónde han quedado? Sentados. Entonces entra la incertidumbre y dice, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Por qué se ha puesto de pie? No hemos terminado la cena. No hemos terminado de comer. ¿Qué va a hacer? Y dice en el versículo número 5. Luego puso agua en un lebrillo. Es decir, puso agua ¿en qué? En una jarra. Puso agua en una jarra. Dice, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Por qué comienza a lavarle los pies? Porque quiere ilustrarles con un ejemplo que el camino a la grandeza es el
servicio. Que en lugar de estar peleando por quién va a ser el que va a ocupar el puesto cuando él se vaya, deben de ponerse a servir, porque el que sea grande, el que sea servidor, va a ser el más grande. Pero él necesita ponerles un ejemplo para que ellos entiendan. ¿Que entiendan qué? Que entiendan que el Señor, el Maestro, el que está supuesto a recibir, diga conmigo, pleitesía. ¿Qué es pleitesía, hermanos? Servicio, ¿qué es pleitesía? Honor, favor, atenciones. El que está supuesto a recibir atenciones, favores, honores, el que está supuesto a recibir lo mejor de los demás, ese toma la iniciativa y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Entonces dice, toma agua en el lebrillo, en el jarro, 5, comienza a lavar los pies de los discípulos, comienza a enjugarlos con la toalla, dice, con que estaba ceñido, ¿sí? Ahora vea, y es que es bien difícil, hermano, yo sé que hay personas que son difíciles, y ve el versículo número 6, entonces vino a Simón Pedro, y vea la reacción de Pedro. ¿Qué le dice Pedro? Le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? O sea, los discípulos están, hermanos, sorprendidos. Dice, ¿cómo es posible? Dice, pero si esas manos tocaban ciegos y devolvían la vista. Esas manos tocaban los panes y se multiplicaban. Esas manos tocaban los muertos y resucitaban. Si esas manos tocaban paralíticos y se levantaban. Señor, y esas manos que hicieron todos esos milagros, ¿cómo es que van a lavarme los pies ahora? ¿Entiende cómo el ejemplo está entrando en el corazón de ellos? ¿Sí? Los está ubicando realmente en lo que él quería. Y entonces vea en el versículo número 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás. Y yo le pregunto esta noche, hermanos, ¿cuántas cosas está haciendo el Señor en nuestra vida que en este momento no las comprendemos? Pero como nos ama hasta el final, más adelante, ¿qué dice? Más lo entenderás, ¿qué dice? Después. Le dice, Pedro, lo que estoy haciendo en este momento, ahorita no lo entiendes, no lo comprendes. Ahora quítele el nombre y póngale el suyo. Roberto, lo que estoy haciendo no lo entendés. No lo entendés. Porque tú te guías basado a lo que ven los ojos. Y si confías en lo que ven tus ojos, no vas a entender. Pero más adelante vas a comprender. Tú solo síguete aferrando al hecho que yo te amo hasta el fin. Y sigue adelante. Hermano, aunque no comprenda, siga para adelante. Aunque no comprenda en este momento que tal vez está haciendo el bien, pero las cosas siguen soplando el viento en contra. ¿Me está siguiendo? Aunque no entienda cómo es posible. Si hoy, hermano, es cuando mejor se porta. Hoy, hermano, es cuando mejor trata de andar agradando al Señor. Pienso. Quiero creer. Amén. Hoy es hasta cuando ha comenzado a servir. Si hasta estoy diezmando, pastor.
Estoy diezmando y es cuando peor me está yendo. Aunque tú no comprendas en este momento, más adelante vas a comprender. Eso le está diciendo el Señor. Tú solo déjate hacer lo que yo te estoy haciendo. Nada más. Y entonces le dice en el versículo número 8. Pedro le dijo, y mire, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Cuál es la actitud de Pedro en el versículo número 8? No me vas a lavar los pies jamás. No voy a permitir que hagas lo que estás haciendo. No voy a dejar que sigas obrando en mi vida. No, los pies no, Señor. Los pies no. ¿Y qué tiene que decir el Señor? El Señor le dice, ok, ¿sabes qué? Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y entonces en el versículo 9, por eso le digo, a veces somos bien complicados. Porque primero le está diciendo, jamás me vas a lavar los pies, nunca voy a permitir eso, jamás. Y véalo en el 9, el otro extremo. Le dijo Simón Pedro, Señor, pues no me lavé solo los pies. Lávame las manos, lávame la cabeza, bañame todo, Señor. Somos complicados. De un extremo al otro extremo. ¿Sí, amén? Ahora vea qué bonito en el versículo número 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse solo los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, dice. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? ¿A quién? Le estoy hablando a Pedro. Están los 12 con él. Todos están limpios, todos están lavados menos uno. ¿Quién? Judas. ¿Sí? Judas. Ahora es interesante en el versículo 10. Porque fíjese que, oiga, el que está lavado, el que ha nacido de nuevo, el que es creyente, el que ha recibido a Cristo de nuevo, el que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, a eso se refiere. El que está lavado no necesita sino lavarse solamente ¿qué? O sea, el que ha creído en Jesús como su Salvador personal, el que lo ha recibido sinceramente, el que ha abierto su corazón y ha hecho templo y morada del Espíritu Santo, el que cree que fue salvado por Cristo, el que cree que Cristo lo redimió, lo rescató, lo salvó, le ha dado nuevo nombre, le tiene mansión en la gloria. Hermano, no necesita estar recibiendo al Señor, no necesita estarse lavando todos los días. Solo necesita lavarse los pies. Solo necesita estar pidiendo perdón por esos pecados a diario que cometemos. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Vuelva a leer. Dice, el que está lavado no necesita sino lavarse, dice, los pies. ¿Por qué? Pues está, dice, todo limpio. Y vosotros, dice, limpios estáis. Hermano, el versículo 10 es una enseñanza acerca de nuestra salvación, que cuando verdaderamente hemos nacido de nuevo y Él con su sangre lavó nuestras culpas y lavó nuestros pecados, no tiene que volver a recibirlo nuevamente. Pero sí necesitamos la confesión diaria. ¿Por qué? Porque nos ensuciamos los pies. Hablando figuradamente, ¿con qué? Con los pecados de diario. Con los errores que cometemos. ¿Sí? Ahora, partiendo de la base que verdaderamente hemos nacido de nuevo. ¿Sí?
y que nuestras obras, que nuestras acciones dan evidencia que hemos nacido de nuevo. ¿Ya? Que nuestras obras hablan que hemos nacido de nuevo. Que no vivimos en pecado. Que no vivimos en la práctica continua, diaria del pecado. Consciente, indiferente, insensible. Casi abrigando el pecado. ¿Nota la diferencia? Porque no es, salvos siempre salvos. Sí, la salvación no se pierde, pero siempre y cuando es una salvación genuina, cuya vida da evidencias, da muestras que sí hemos nacido de nuevo. Porque el pecado ya no forma parte del estilo de vida. Ahora, si nos ensuciamos los pies de repente, pregunta, ¿quiénes se ensuciaron los pies este día? ¿Sí? ¿Sí? ¿Algunos se ensució los pies? ¿Mal pensamiento? ¿Alguna palabra que no edificó? ¿Sí? ¿Tristeza? ¿Duda? ¿Incertidumbre? ¿Temor? ¿Haraganería? ¿Flojera? ¿Gula? ¿Pereza? ¿Odio? ¿Rencor? ¿Celos? ¿Se entiende cómo nos ensuciamos los pies? ¿Resentimientos? ¿Orgullo? ¿Vanagloria? ¿Sí? ¿Enojo? ¿Ira? Mire todo lo que nos ensucia los pies. ¿Sí? ¿Malintención? Y estamos hablando solo pecados ¿de dónde? Y las cosillas. Porque dejaron por ahí $1 y dijo, bueno. Le dieron de más el cambio y dijo, bueno, gracias Señor, bendición, ¿verdad? Chisme, crítica, etcétera, etcétera. ¿Se entiende cómo nos ensuciamos los pies? Sí, amén. Entonces, si verdaderamente somos salvos, ¿qué necesitamos? Lavarnos los pies continuamente. Es decir, confesión de pecado continua. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero una cosa es que se nos llenen los pies de polvo. Y otra cosa, hermano, es que le guste andar arrastrando las chanclas en el polvo. Si el caso es que le gusta andar arrastrando las chanclas en el polvo, entonces lo que hay que hacer es nacer de nuevo. Verdadera y sinceramente. ¿Sí, amén? Entonces el Señor le dice en el 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, refiriéndose a Judas. En el 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Y decid bien, ¿por qué? Porque lo soy. Pues si yo, dice, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a los otros. ¿Sí, amén? Les está diciendo, bueno, si yo siendo el Señor, si yo siendo el maestro, si yo siendo Dios, les hice que lavara los pies, ustedes también tienen que hacerlo. O sea, muchachos, dejen de estar peleando. ¿Quién va a quedar en lugar mío? En lugar de ver quién va a quedar en lugar mío, mejor pónganse a servirse entre ustedes. ¿Sí, amén? Ahora, cerremos. Versículo 15. Dice,
Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros, dice, también hagáis. ¿Qué dio? Ejemplo. Voy a terminar con esto en el 17. 16 y 17. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. El 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las Si sabéis estas cosas, dice, no basta solo con saberlas. ¿A dónde está la bendición? Si las sabemos o si las hacemos. ¿Quiénes son bienaventurados? ¿Los que saben o los que hacen? ¿Sí, amén? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Porque no basta solo con ¿qué? Con saberlas. La bendición no está solo en saberlas. La bienaventuranza está en hacerlas. Y que eso quede en nuestra mente. Por eso tenemos que ser hacedores. Fíjese que cuento una historia. Si pueden llamar a Kaylee. Cuento una historia. Pónganme atención. Habían hecho un congreso de pastores y habían invitado a un conferencista. Entonces, en la primera noche, usted sabe, el conferencista, el pastor, el que iba a dar las pláticas. Esa noche, en la primera noche, hicieron las comisiones, hicieron los grupos para repartirse todas las actividades ahí del lugar donde estaban reunidos. Y entonces repartieron todas las obligaciones, repartieron los que iban a servir en el tráfico, repartieron los que le iban a dar la bienvenida a las visitas, repartieron los que iban a acomodar a los pastores en las sillas, repartieron los que iban a dar la papelería, los folletos, los materiales a cada quien, repartieron los que iban a poner las sillas, los que iban a levantarlas, los que iban a servir, a ayudar a dar el café. Se repartió todo en el congreso. Lo único que nadie agarró, ¿sabe qué fue? ¿Qué creen que fue? ¿Qué creen que fue? La limpieza de los baños. Nadie se hizo cargo de la limpieza de los baños. Al día siguiente, viene el conferencista invitado. Se levantó bien temprano y él se fue a lavar los baños. El conferencista invitado se fue a lavar los baños. En eso se levanta otro pastor que también tenía por costumbre levantarse temprano, y cuando llega al baño, la gran sorpresa es que el invitado estaba lavando los baños. Dio la media vuelta y se regresó y le contó a los demás pastores. Los demás pastores avergonzados, porque el invitado, el conferencista, es el que estaba lavando los baños. Cuenta la historia que posiblemente todos los pastores invitados, quizás hasta el nombre del pastor invitado se les olvidó. Posiblemente con el tiempo olvidaron hasta las conferencias que dio. Con el tiempo olvidaron hasta el tema que él les impartió. Con el tiempo hasta olvidaron el nombre de cómo se llamaba el pastor. Pero sabe que nunca olvidaron el ejemplo que él les había dado, lavando los baños. Nunca se les olvidó el ejemplo. Tal vez el nombre, pero no el ejemplo. Y el Señor esta noche nos dice: ejemplo os he dado, para que como yo hice,
también vosotros hagáis. Porque el que quiere ser grande, ¿qué tiene que hacer? Ponerse a servir. Donde sea. Póngase de pie. Póngase de pie. El mensaje ha terminado. Acepte a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora usted ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que conozca más de las Sagradas Escrituras. Congréguese en nuestra iglesia